Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos con la misma reverencia que hemos cantado, con la misma reverencia que hemos derramado nuestro corazón delante del Señor. Vamos a orar y a escuchar su mensaje. Amado Dios, bendito Padre Celestial, queremos agradecerte por el tiempo que tenemos aquí reunidos como tu iglesia, Señor, para poder oír tu mensaje, para poder oír tu voz, para saber qué es lo que tú tienes para decirnos y qué necesitas que nosotros hagamos también, Señor, porque somos llamados a accionar y que tu mensaje perfore nuestro corazón, Señor. Gracias por este tiempo, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos siguiendo una serie que se llama Hechos del Espíritu Santo. Estamos navegando por el libro de los Hechos. Pero para llegar al mensaje de hoy, primero vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Qué es lo que ha pasado en el libro de los Hechos desde que comenzamos hasta este punto? En el año 30 fue la muerte, la resurrección de Jesús. Y estuvo con sus discípulos y luego de eso promete el Espíritu Santo y el Espíritu Santo desciende en la fiesta de Pentecostés. ¿Qué sucede? Pedro predica y aproximadamente 3,000 personas se añaden a la iglesia, dice la palabra de Dios. Eso lo podemos encontrar en Hechos 2. Luego de eso comienza la vida comunitaria eclesial en Jerusalén. ¿Qué sucede? Comienza a establecerse la iglesia como tal. La primera iglesia o la comunidad de fe que se establece se encontró en Jerusalén. Entonces podemos decir que la primera iglesia como tal es la iglesia de Jerusalén. Luego de eso ocurren los milagros apostólicos. También sucede la elección de Matías, de los 7 diáconos. Suceden los episodios de Ananías y Zafira, que mintieron y engañaron al Espíritu Santo y por tal razón, ¿qué pasó? Murieron. En el año 32 o 33 aproximadamente ocurre el asesinato de Esteban, el primer mártir de la iglesia del Señor, Esteban. Y con esto empieza una primera gran persecución. ¿Y la iglesia qué sucede? Se esparce por Judea y por Samaria. Ya no se queda solamente en Jerusalén. A partir de esta persecución, la iglesia se expande y expande sus horizontes conforme el Señor lo dijo en Hechos 1:8. ¿Qué decía ahí? Y me seréis testigos en Judea, Samaria y en todos los confines de la tierra. Luego de esto, Felipe, en su diáspora, por así llamarlo, tiene un encuentro con un etíope, al cual le predica la palabra del Señor. ¿Y qué sucede? Se convierte. ¿Y cuál es la petición del etíope? Bautízame, quiero bautizarme. ¿Qué me lo impide? Aquí hay agua, le decía. Y se bautizó. En el año 33 al 35 aproximadamente, en toda la persecución que hubo, aparece un personaje que fue muy sanguinario en ese tiempo, Saulo de Tarso, del cual también ya hemos hablado en la congregación. ¿Qué sucede con Saulo? Tiene un encuentro con Jesús, un encuentro sobrenatural, el cual permite que haya una conversión en su corazón y pase de ser un judío acérrimo a un defensor del cristianismo a capa y espada. A tal punto de que, ¿quién es Saulo? Pues el apóstol Pablo, que prácticamente ha hecho gran parte de lo que nosotros tenemos como Nuevo Testamento. En el año 35 al 40 ocurren los misterios itinerantes. Los apóstoles comienzan a ir a diversos lados. Pedro obra milagros en Lida, en Jope, resucita a Tabita, Cornelio
según el registro de Hechos, es el primer pagano incircunciso convertido, que era un hito increíble dentro de la secta que llamaban al cristianismo, ¿no? Al cristianismo como tal le llamaban una secta del judaísmo. Y como todos los que se habían convertido hasta el momento eran judíos, era algo increíble el hecho de que un pagano, un gentil, alguien que no sea de la comunidad judía, descendiente genético de Abraham, haya recibido al Señor. ¿Y qué sucede? Pedro tiene un cambio también increíble en ese momento. Comienza a defender la inclusión de los gentiles en la iglesia. Todo eso ha pasado hasta este momento. Y estamos recién por el año 40. 10 años nada más, ¿no? Estamos por el año 40 recién. ¿Se dan cuenta todo lo que ha pasado desde la muerte y resurrección del Señor Jesús? En el año 41-42, los creyentes dispersos, seguramente que se encontraron con el Señor a causa de la predicación de los apóstoles, algunos se establecieron en Antioquía. ¿Y qué cree usted? Se forma la segunda gran comunidad de fe, la iglesia de Antioquía. Esta iglesia fue compuesta por judíos y por gentiles. Y es la segunda iglesia de la cual se tiene registro de forma ordenada y estructurada en el libro de los Hechos. La iglesia de Jerusalén, cuando ya vio que se estableció una iglesia ya, envía a un personaje del cual también ya hemos hablado en la congregación, el cual también es apóstol del Señor Jesucristo, el cual es Bernabé. ¿Y qué pasa con Bernabé? No quiere ir solo. Entonces, ¿a quién busca? A Pablo, que hasta ese momento no se llamaba Pablo, se seguía llamando Saulo de Tarso. Enseñan alrededor de un año y en ese lugar a los discípulos de Jesús se les comienza a llamar cristianos por primera vez. En la iglesia de Antioquía seguramente se parecían tanto a Jesús que comenzaron a decirles cristianos. En el año 43 al 44 ocurre la profecía de Agabo acerca de una hambruna. La iglesia de Antioquía organiza una colecta y es Bernabé y Saulo los que llevan hacia la iglesia de Jerusalén comida, víveres y recursos, porque comenzaron a pasar una gran hambruna a causa de una profecía de Agabo. Eso lo podemos encontrar en Hechos 11 del 27 al 30. En el año 44 ocurre la persecución de Herodes Agripa. Herodes, el tetrarca, que estaba en los dominios de Judea, en el año 44 podemos ver en Hechos 12 del 1 al 23 que ejecuta una gran persecución, y producto de esta gran persecución muere Jacobo. Jacobo, se dice la palabra del Señor, que muere a espada. Entonces tenemos otro mártir registrado en las Escrituras. Seguramente hubieron más, pero la Escritura no nos señala, porque seguramente fueron algunos, pero nos hace saber que en ese momento, en el año 44, muere Jacobo. Pedro también es encarcelado y algo sobrenatural ocurre. Pedro es encarcelado, pero aparece un ángel y el ángel lo libera. Pedro pensaba que estaba viendo una visión. Él pensaba que estaba dormido viendo algo, y vio un ángel que le abrió la celda y salió más allá y vio el camino, y luego llegó a la casa de unos conocidos. Y es muy chistosa la historia, porque la persona que tenía que abrirle la puerta vio a Pedro, no le abrió la puerta, sino que fue corriendo a decirle a los que estaban adentro.
Pedro está aquí, Pedro está aquí. La gente, no creo, pues estaba encarcelado. Sí, yo lo acabo de ver. ¿Y le abriste la puerta? No, no le abrí la puerta. Es una historia bastante jocosa, pero se puede ver el cuidado del Señor hacia su pueblo. El Señor tuvo cuidado de Pedro porque le había encomendado una misión que él la cumpliría. En el año 44 al 45, Bernabé y Saulo retornan a Antioquía. Retornan con un personaje llamado Juan Marcos, que se presume que es el autor del libro de Marcos. Juan Marcos era muy joven en ese tiempo, del cual también hemos hablado aquí. Si tal vez no sabe en qué punto hablamos en la congregación sobre eso, vaya a nuestro canal de YouTube. Hay una playlist de videos en los cuales se habla de personas comunes y corrientes. Personas como usted y como yo, que tuvieron cargas, que tuvieron pesares, pero fueron utilizados por Dios de manera poderosa y sobrenatural. Entonces, los invito a poder ver esas prédicas que se encuentran en nuestro canal de YouTube. Si no sabe cómo llegar a nuestro canal de YouTube, ahí atrás hay unos QRs, sección de anuncios, para que puedan ingresar y puedan registrar. Entonces, vamos a Hechos 13, que es el asunto del cual nos vamos a ocupar en esta mañana. Ya teniendo claro el panorama de qué había pasado en todo el territorio de Judea, Samaria, hasta el norte de Damasco y llegando a Antioquía, ya podemos adentrarnos a lo que va a pasar aquí. Vamos a Hechos 13, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. ¿Lo tienen? ¿Sí? Si no, lo pueden leer aquí. Hechos 13, lo voy a leer en la versión Reina Valera. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras estaban estos celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y se despidieron. Hay 5 personajes que se narran aquí en Hechos 13:1, los cuales son Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén y Saulo. Bernabé era un personaje que fue apóstol del Señor y que es un levita, es nativo de Chipre. ¿Dónde queda Chipre? Ahí en el mapa lo pueden ver, en las diapositivas. Es una isla que se encontraba, no recuerdo la zona del mar en este momento, pero como pueden ver, estaba bastante cerca en barco a Antioquía. Bernabé era primo de Juan Marcos, por eso él tuvo un especial cuidado por él. Bernabé actuó como un mediador para que Saulo, cuando se acercó a la iglesia del Señor, no fuera estigmatizado ni rechazado. Porque comprenderán que Saulo, como se habló la semana pasada, pasó de ser un asesino a ser uno de los grandes predicadores de la palabra del Señor. ¿Y quién ayudó a que él pudiera entrar al corazón de la iglesia? Bernabé. Bernabé fue como su mentor en el cristianismo. ¿Ok? Saulo fue nacido en Tarso, que también lo pueden ver en el mapa, que también se encuentra al norte de Antioquía. Él tuvo su conversión, que la podemos revisar en Hechos 9 del 3 al 22, para los que quieren anotar. Y tuvo un periodo de retiro
no retiro espiritual como los que tenemos nosotros. Él se retiró hacia el desierto, lo dice en una de sus cartas, para poder entender y aprender realmente quién era este Jesús al cual había perseguido y al cual él tenía un odio infundado que finalmente se transformó en un amor que lo llevó a perecer incluso por la causa del Señor. Luego también tenemos a un personaje que no se narra nada en las Escrituras, que se llama Lucio de Cirene, el cual se dice que es de Libia. Cirene era una ciudad de Libia. Este era un lugar que era una colonia judía, pero tenía grandes rasgos de la cultura griega. Como tal, era como un mestizo en su cultura. Era un judío helenístico. Tenemos a Manaén. Manaén, como tal, era un personaje que se crió en la corte de Herodes. Herodes, el que comenzó la gran persecución de los cristianos. Esta persona, como tal, con influencia política, con conexiones con personas poderosas del reino, se convirtió al cristianismo y era uno de los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía. Loquísimo, ¿no? Loquísimo. Es como decir que uno de los ministros de Novoa ahorita se convierte al cristianismo. Oremos para que eso pase, ¿no? Entonces, ¿se imaginan el hecho de que personas tan diferentes estén reunidas en un solo lugar? Y tenemos al último, Simón, llamado Níger. Níger es una palabra en latín que significa negro. Entonces, seguramente él era de África. Es lo único que se sabe como tal. Entonces, ¿se imaginan a Pablo llegando? ¿Qué dice mi negro? No. Ha sido una cosa increíble porque así le llamaban. Así le llamaban. Entonces, tenemos a 5 personas y todas muy diferentes. Todas estas personas dentro de un propósito de Dios. En el liderazgo de Antioquía vemos a Saulo, un judío entre judíos, junto con un descendiente levita, como Bernabé, el cual fue producto de la diáspora que se dio cuando el imperio de Babilonia conquistó Jerusalén, junto con un tipo que se había criado junto a Herodes Agripa, y también con un sujeto llamado Lucio, el cual era de una comunidad judía helenística y un africano. Es un grupo bastante heterodoxo, dirían por ahí. Es un grupo que es bastante diferente entre sí. No es homogéneo como tal. Pero eso es lo bueno de esto. Porque dentro de la diversidad que pudiéramos tener cada uno de nosotros, hay unidad como tal. ¿Y cuál es nuestra unidad? El Señor Jesucristo. Eso es lo que nos une a cada uno de nosotros. Podemos ser diversos en cualquier cosa. Podemos ser diversos en nuestro color de piel, en nuestra forma cultural de vivir la vida, pero lo que nos une es Cristo Jesús, porque Él es nuestro Señor. Él es mi Señor y espero que sea su Señor. Y cuando yo leía esto de aquí y me ponía a investigar sobre esto, yo decía, realmente se cumple lo que decía el apóstol Pablo. No existe judío ni griego. En la iglesia del Señor no existen las diferencias. ¿Y por qué traigo a colación esto de aquí? Porque en la actualidad nos hemos vuelto bien prejuiciosos. Es algo que lo escudriñamos la semana anterior. Y es algo que yo quisiera en esta semana volver a repetir. El prejuicio que nosotros tenemos por colores de piel, por cómo se viste otra persona, por cómo se comporta cierta persona, por cómo camina a veces.
Porque a veces vamos en la calle y hay unos que van y caminan todos sabrosos, dicen por ahí, ¿no? ¿Qué sucede cuando vemos a unas personas que se comportan de esa manera? Nosotros, en nuestra moralidad pulcra, impecable, a veces les hacemos el feo, ¿no? Si viene cruzando esa persona por esta vereda, cruzamos a la siguiente tal vez. Entonces, hermanos, amigos, ¿qué es lo que quiero decirles? Que dentro de la diversidad que cada uno podemos tener, existe la unidad que es Cristo Jesús. No deberíamos hacer acepción de personas, porque, como dice el apóstol Pablo, no existe el judío ni existe el griego. Todos somos uno en Cristo Jesús. Y esto nos lleva a algo increíble. Estas personas, al igual que las personas que habíamos visto en el recuento de la historia de los Hechos, no habían sido guiadas por sus propios méritos, no habían sido guiadas por su corazón, no habían sido guiadas por sus pensamientos altísimos, habían sido guiadas por el Espíritu Santo de Dios. En el versículo 2 de Hechos 13, vemos que qué estaban haciendo estas personas cuando estaban unidas. Hechos 13:2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando. Luego de esto, dijo el Espíritu Santo. La palabra ministrar en el idioma original significa servir en un acto público o adorar. La versión NTV lo tiene como adorar. Entonces, estas personas, como tal, dentro de la congregación, ¿estaban dando o estaban recibiendo del Señor? Estaban dándole del Señor. Y esa es una pregunta que quiero hacerles hoy en esta mañana. ¿Ustedes vienen a darle al Señor o a recibir del Señor? Es una pregunta que tal vez me gustaría que la respondan en su grupo de feedback, pero es importante el hecho de reconocer que si usted solo viene a recibir del Señor, no es más que un niño mimado que quiere que se cumplan sus peticiones y sus caprichos. Déjeme decirle que si usted no le da al Señor, y con esto no me refiero a darle dinero, porque el Señor no quiere su dinero. Él no necesita su dinero. No estoy hablando del dinero. Estoy hablando de su vida, estoy hablando de su tiempo, estoy hablando de su corazón. ¿Usted viene a darle eso al Señor? ¿O cuando viene aquí se sienta y espera que los hermanos le den cosas a usted de parte del Señor? Es un llamado que en este momento les hago a que puedan reflexionarlo en su semana para que analicen su corazón y vean delante del Señor si están dándole lo que corresponde al Señor o si solo quieren recibir de Él. Sus oraciones, ¿cómo son? Señor, yo te pido por esto, te pido por lo de acá, te pido por lo de acá, te pido por mi mamá, te pido por mi papá, te pido por mi hermano, te pido por mi tía, te pido por mi vecino. Y bueno, ¿y usted qué le da al Señor? ¿Usted le da de su tiempo para conocerle? ¿Usted le da de su tiempo para escuchar su voz, para adorar y ayunar como lo hacían estos profetas y maestros? Romanos 12:1 dice que nosotros nos entreguemos a Dios como un sacrificio vivo. Es decir, Pablo tenía claro esto. Pablo, una de las personas que estaban aquí ministrando y ayunando en el Señor, tenía muy claro cuando escribe la carta a los romanos que es él el que debe darle al Señor.
Cada una de las cosas que usted ha recibido hasta el momento han sido por gracia del Señor. Yo me pregunto, ¿usted sabe lo que significa la palabra gracia como tal? Gracia significa recibir aquello que no merecemos. En términos simples. Gracia es recibir aquello que no merecemos. ¿Ok? ¿Cuántas cosas no ha recibido que usted no merece del Señor? La principal, Cristo Jesús. Eso es algo que no merecemos. Es el don más grande, preciado y precioso que el hombre puede tener. Y eso es solamente por gracia. El que usted pueda estar aquí, en una comunidad de fe, con personas que lo quieren, con personas que lo aprecian, con personas que están pendientes de usted. Eso también es gracia del Señor. O sea, usted sí está recibiendo cosas del Señor. Hermanos, examinemos nuestro corazón, porque cuando yo me ponía a revisar este mensaje, me dio duro en el corazón el hecho de saber que estoy recibiendo muchas cosas del Señor. A veces digo, Señor, estoy con deudas, estoy con lo de acá, quisiera recibir esto, pero me pongo realmente a revisar cuáles son las bendiciones que el Señor me da. Y digo, Señor, soy millonario. Tengo $2 en la cuenta, pero soy millonario. Y no piense en el Señor en términos económicos, porque el Señor no es un banco, no es una cajita de los deseos. El Señor es el Dios del universo, es su Dios, es mi Dios. Tiene que pensar en Él como su Padre celestial. Y el Espíritu Santo es aquel que lo guía a esto. Por eso es necesario que tengamos la guía del Espíritu Santo. Sin la guía del Espíritu Santo, nosotros no seríamos ni tendríamos lo que tendríamos el día de hoy. Por ejemplo, vamos a Romanos 8:14. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, la pregunta aquí para cada uno de nosotros, ¿está usted siendo guiado por el Espíritu de Dios? ¿Está dejando que el Señor tome carta en cada uno de los asuntos que usted tiene? Y me refiero a todo, ¿eh? Me refiero a todo. A veces dejamos que el Señor actúe nada más queremos que actúe en nuestra economía nada más. A veces queremos que actúe con nuestra familia, con nuestros papás, con nuestras mamás, pero a veces no queremos que el Señor actúe en los pecados ocultos que nosotros tenemos. A veces no queremos que el Señor quite esa parte de nuestro corazón que nos lleva hacia el pecado. A veces no dejamos que el Señor actúe de la manera sobrenatural que Él quiere que actúe. Entonces, ¿usted quiere ser un hijo de Dios? Deje que el Espíritu Santo de Dios lo guíe. ¿Y cómo vamos a oír la voz del Espíritu Santo? Pues tenemos el ejemplo de estos profetas y maestros. ¿Qué estaban haciendo ellos? Ministrando, adorando. ¿Y qué también estaban haciendo? Ayunando. ¿De qué hablamos entonces? De disciplinas espirituales. Y llegamos a las cosas simples que el Señor quiere que hagamos. Que moramos a nuestra carne, que nuestra carne sea menos, para que el Espíritu Santo de Dios tenga el control de nuestra vida. Cuando usted escucha la voz de Dios, cuando usted está siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios, déjeme decirle algo. Usted encuentra propósito.
Y esta es una palabra que en mi generación encontró mucho auge, porque muchas personas comenzaron a sentirse vacías, comenzaron a sentirse tristes, en ansiedad, en depresión, porque no sabían cuál era su propósito, no sabían cuál era su norte, no sabían hacia dónde dirigirse. Entonces, el oír la voz de Dios nos lleva a encontrar nuestro propósito. En Hechos 13, la parte del versículo 2b hasta el 3, el Espíritu Santo les dijo a estas 5 personas que estaban ministrando, estaban adorando, estaban ayunando, lo siguiente: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Qué poderosa palabra, ¿no? Apártenme a Bernabé y a Saulo. Es increíble que el Espíritu Santo de Dios te escoja dentro de la misión de Dios, que es bastante general, algo muy específico. Eso es propósito. Eso es propósito. Y eso es algo que debemos encontrar. Y eso yo no se lo puedo decir a usted, ni el que está al lado se lo puede decir a usted. Eso solo puede provenir de Dios. Solo Dios da un propósito. La frase de Dios tiene un plan maravilloso para tu vida es cierta como tal. Sí tiene un plan maravilloso para tu vida, pero no en el sentido terrenal que nosotros podemos adjudicarle a esa frase. Dios sí tiene un plan maravilloso para tu vida, pero es un plan el cual va a costar lágrimas, el cual va a costar sufrimiento, pero es un plan glorioso. Es un plan glorioso porque Él lo sustenta, porque Él está con nosotros, porque Él lo guía. Entonces, hermanos, esta palabra, apartadme, de verdad pareciera simple, pero a mí me resonó en el corazón, porque dije, yo quisiera que el Espíritu Santo de Dios le hable a mi congregación y a mí de esa manera tan personal, que encontremos un propósito dentro de la misión de Dios que solo sea mío, que yo le pueda decir a mi pastor, pastor, el Señor me dijo que yo haga esto. El pastor te va a decir, bueno, ¿y cómo lo vas a hacer? No sé, porque el Señor me va a sustentar, porque el Señor cuando llama, a usted lo prepara y Él es fiel en todo momento. Entonces, hermanos, que su oración el día de hoy y de aquí en adelante sea encontrar un propósito dentro de la misión de Dios. Porque yo le hago una consulta. A veces usted vive cansado, a veces vive como desganado, como que ay, no me quiero levantar de la cama. A mí me pasa a veces. A mí me pasa a veces. Y a veces no es cansancio, porque si se supone que tú duermes, es para descansar y te levantas con energías. ¿Y sabe por qué pasa? Porque vivimos sin propósito. Porque vivimos solamente para ir a trabajar, vivimos simplemente para ir a comer. Y luego de eso, bueno, por ahí, oro 5 minutos, ya, se acabó. Ese no es el día que deberíamos llevar. Y si ese es su día, si se sintió identificado con eso, ore al Señor para que le dé un propósito dentro de la misión de Dios. Pero un propósito que sea solo suyo, no le copie al de al lado. No, y lo digo porque hay muchas personas que en su afán de querer ser reconocido por otros, le copian el propósito al de al lado, le copian lo que quiere hacer. Pero, como les dije, somos diversos como tal. Y el Señor tiene un propósito para cada uno. Capaz lo llama con su hermano, sí. Sí, capaz lo llama, pero capaz lo llama solo. O capaz el hermano al cual lo llamó, no sé, se enferma y ya no quiere ir.
y le va a tocar solo, pero es el propósito de Dios en su vida. Y esa es la oración que usted debería tener. Y si vive cansado, bueno, creo que ya entendió por qué es, ¿no? El plan de Dios es un plan que solo Dios nos llama y nada más. Es un plan que Él mismo revela a nosotros. Y todo propósito viene de Dios. No viene de usted. Si usted se propone hacer algo, pues bueno, gloria a Dios, ¿no? Pero como tal, el propósito de su vida solo lo va a encontrar en Dios. No va a salir de su mente. No va a salir de su corazón. No va a salir de las personas que están a su alrededor, sino que solamente va a venir de Dios a causa de su comunión con Él. A causa de que su carne mengüe y el Espíritu de Dios sea el que hable a su vida y confronte su corazón. Primero, deje que el Espíritu Santo de Dios confronte su pecado. Deje que el Espíritu Santo de Dios confronte su pecado. Deje que Él le muestre en qué está fallando. Y entréguele su vida a Dios, de tal manera que usted pueda encontrar un propósito y no se sienta vacío. Si usted se siente triste, desanimado, pídale al Señor el propósito perfecto para el cual usted ha nacido. Usted fue hecho por Dios. Y usted no es un mensaje motivacional, por si acaso, ni nada por el estilo. Es un mensaje para que usted pueda encontrar el camino que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo para usted. Es interesante el hecho de que cada una de las cosas que hemos dicho se enmarcan en lo que dice Hechos 1:8. Todo propósito como tal que el Señor le pueda dar va a ir enmarcado en la misión de Dios. ¿Cuál es la misión de Dios? El que seamos testigos. Eso es lo general. Ese es el marco general en el cual todo cristiano tiene que estar. Y si usted no es cristiano, pues yo le invito a que ponga su corazón delante del Señor y se parezca a Cristo. Es bastante triste y solitario el hecho de vivir sin propósito. Deje que el Señor le dé un propósito y verá cómo su vida cambia, porque ese sí es un plan maravilloso para su vida. Todo propósito que usted pueda encontrar, por la guía del Espíritu Santo, obviamente, va a ser enmarcado en la misión de Dios de Hechos 1:8. El ser testigos, ¿en dónde? ¿En Judea? Se lo saben ustedes. Entonces, cada propósito vendrá con el poder del Espíritu Santo que corresponde. Por eso Él nos dio dones. Bernabé y Saulo, luego de todo esto que pasó, fueron enviados por la iglesia de Antioquía. Y hay algo interesante, es que cuando dice les despidieron, es que realmente les quitaron todas las obligaciones que tenían en Antioquía. Ya no eran maestros ahí, ya no eran profetas ahí, ya no. Ellos fueron literalmente a un viaje en el que iban a estar a tiempo completo. Porque así llama a Dios a veces. Te llama a servirle a tiempo completo. Dentro de su obra, a veces su propósito es tiempo completo. A veces el propósito de Dios es que tú te quedes en tu trabajo y ahí seas luz. A veces tu propósito podrá ser que el Señor te use para proyectos que impacten al mundo como tal.
o que impacten solamente a tu barrio. Así puede ser el propósito de Dios. Y quizás querramos medirlo en términos humanos y terrenales en función del éxito. Y el éxito solo vendrá y será si es que hemos cumplido el propósito de Dios, nada más. Hermano, seamos como Bernabé y Saulo, que quisieron entregar sus vidas a Dios. Luego de esto, se embarcaron en lo que sería llamado el primer viaje misionero de Pablo. Aquí comenzó, desde la iglesia de Antioquía. Y algo interesante es que ellos nunca se sintieron desligados de esta iglesia, porque ellos iban, rendían cuentas dentro de la iglesia de Antioquía. No es que ellos estaban solos contra el mundo, porque el Señor no permite que nosotros estemos solos, porque somos una comunidad, somos una iglesia, somos uno arrimándole el hombro al otro. Luego de esto, de esta misión, Bernabé se dice que murió como mártir en Chipre. El propósito de Dios fue que vaya a Chipre, su tierra natal, y ahí murió, dentro de una persecución. Bernabé, otro mártir. ¿Qué pasó con Saulo, que luego fue llamado Pablo? Pues también murió después de su viaje a Roma. Él llegó hasta Roma y la intención de Pablo era llegar hasta España. De Roma quería llegar a España, porque era lo último conocido de la tierra. Y quería llegar hasta allá porque él quería cumplir la misión de Dios tal y como Jesucristo le había dicho, hasta los confines de la tierra. Y esos eran los confines de la tierra conocidos hasta ese momento. Qué obediente Pablo, ¿no? Pero el Señor no permitió que fuera hasta allá, sino que se dice que murió en Roma, también como mártir. Muchas veces el trabajo que el Señor nos da, el propósito que el Señor nos da, va a llevar a que podamos soportar palizas, hambre, cárcel, insultos, incluso la muerte. Y con esto no lo quiero desalentar tampoco, no estoy diciendo que el propósito de Dios es que usted muera. Solo le pido que recuerde que el propósito lleva consigo una gloria increíble, la cual es estar con nuestro Señor Jesucristo, y que el día en que Él ponga coronas en nuestras cabezas, que vamos nosotros rendirlas todas hacia el Señor de Señor y Rey de Reyes, porque Él es nuestro Señor, nuestro Dios, debería ser nuestro todo. Hermanos, el propósito de Dios es innegociable en nuestra vida. Dios nos guía en misión a través de su Santo Espíritu. ¿Qué debemos hacer para tener la guía del Espíritu Santo? No es darle rienda suelta a la carne, es vivir en el Espíritu Santo de Dios. Es estar en plena comunión con Él. Y en la misión de Dios hay espacio para todos. Ya vimos, había alguien de Chipre, había un político de jerarquía bastante notable, había un ex asesino, había alguien que lo llamaban el negro. Y Dios no hace acepción de personas, nosotros tampoco la hagamos. Hay variedad dentro de la congregación. Y yo quiero terminar este tiempo haciendo un desafío para ustedes, para esta semana o para toda su vida. El desafío se llama sent, que significa enviado en inglés. ¿Ok? Entonces vamos a ver cada una de las letras y los que tienen para anotar, anoten.
Y los que no tienen para anotar, anoten en el teléfono. La letra S vamos a decir, sirve a Dios y a otros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Yo quisiera que elijan un acto tangible en esta semana. Que visiten a alguien, que ayuden a alguien, que oren por alguien, que le den la mano a alguien. Que sea un acto tangible de servicio. Ya, vamos con la letra E. Examina tu corazón con ayuno y oración. ¿Cómo vamos a hacer esto? Aparten un día para ayunar, para orar, para meditar y lean el Salmo 139 del 23 al 24. La N. Nútrete, en comunidad. ¿Qué vamos a hacer en este espacio? ¿Cómo lo vamos a hacer? La iglesia tiene un espacio que se llama oración, donde oramos todos los lunes. Participe en ese espacio. Entre los lunes a las 5:30 de la mañana a orar con nosotros. Parece duro, pero va a ver cómo su alma se refresca de una manera increíble. Participe en grupos de oración, busque al hermano que está al lado y pónganse de acuerdo para orar. O busquen una persona que le pueda dar consejo, que le pueda dar una mentoría. Y la T, toma el primer paso de obediencia. ¿Qué vamos a hacer aquí o cómo lo vamos a hacer? Usted va a tener que orar. Usted va a tener que, luego de haber examinado su corazón, su vida, ayunar y decirle al Espíritu Santo de Dios, ¿qué quieres que haga yo? ¿Qué acción concreta esperas de mí? Y hágala. Porque no solamente que el Espíritu Santo de Dios te diga, ¿no? El Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo, que los voy a enviar a otro lugar. Y no es que se quedaron en Antioquía, ¿no? De verdad fueron a otro lugar. Entonces, que esa sea la última parte del desafío. Tomen el primer paso de obediencia. Hermanos, el desafío no es revisado por si acaso, no es tarea, pero sí espero en el Señor que puedan rendirle cuentas a Él sobre esto, que puedan rendir cuentas sobre lo que el Señor ha depositado en sus manos y que usted debe cumplir. Eso es lo que tenía para compartirles en esta mañana. Quisiera que hagamos una oración por esto de aquí, esperando en el Señor que hagan el desafío y que sobre todo que la palabra del Señor haya penetrado en sus corazones y el Espíritu Santo de Dios realmente les hable a su vida. Vamos a orar. Amado Dios, bendito Padre Celestial, queremos agradecerte por este tiempo que nosotros hemos dispuesto, en el cual tú nos has hablado, Señor. Gracias por tu palabra, la cual sabemos que es perfecta, Señor, que es útil para redarguir y para enseñar, Señor. Gracias porque tu palabra nos limpia y porque a través de ella nosotros ahora podemos conocerte de una manera personal y podemos ser transformados.
Señor, queremos orar en esta mañana primero a confesar nuestros pecados y nuestras maldades, Señor, a confesar que solamente queremos recibir y recibir, y sin embargo a ti no te damos nada, Señor. Queremos confesar, Señor, delante de ti, que nuestro tiempo no lo usamos como debería ser usado, Señor. Que nuestro tiempo lo malgastamos haciendo cosas vanas, Señor, que no corresponden a lo que deberíamos hacer en tu misión. También queremos confesar, Señor, de que a veces nuestro cuerpo se llena de pereza, de vagancia y de ocio, Señor. Así que oramos para que tu Santo Espíritu del día de hoy nos ayude en medio de nuestra debilidad. Señor, queremos ser disciplinados ante ti, queremos escudriñar tu palabra, queremos buscar en tu palabra, queremos leer tu palabra, queremos aprender de tu palabra, Señor. Queremos orar fervientemente con un corazón deseoso de ti. Y queremos adorarte y ayunar, Señor, tal y como lo hacían estos profetas y maestros. Señor, no queremos ser ajenos a las prácticas que tenían estos grandes hombres de Dios. No queremos quedarnos afuera, Señor. Queremos ser partícipes también. Así que te pedimos en el nombre de Jesús que perdones nuestras maldades y nuestras iniquidades, Señor. Y que nos permitas ser una iglesia, una congregación que te ame profundamente, Señor, y que oiga tu voz. Que cada uno de los que se encuentran presentes aquí pueda oír tu voz, Señor. Que cada uno de los que están presentes aquí pueda oír de tu parte y de tu Santo Espíritu el propósito que tú tienes dentro de la misión que tú has dado a la iglesia, Señor. Gracias por este tiempo que hemos tenido. Ponemos en tus manos este desafío, Señor, que tú nos has puesto a nosotros. Gracias por este tiempo, por el privilegio que tenemos de ser llamados tus hijos, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado hasta el día de hoy, por tu gracia, por todas las cosas inmerecidas que gratuitamente nos has dado, Señor. Queremos agradecerte, queremos honrarte, Señor, y queremos seguirte alabando y adorando en este tiempo que hemos separado para ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.